Puede abrir su Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Un texto muy conocido y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Léalo conmigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y quiero que lea hasta el final del 37 al 39, léalo con convicción. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta tarde yo quiero compartir con ustedes un tema que está basado en lo que aquí Romanos capítulo 8 está describiendo. Acerca de los tiempos difíciles, de los tiempos de desierto, de los tiempos de tempestades que se dan en nuestra vida. No hay manera de escapar de ellos. Pensamos que cuando llegamos a los pies del Señor, todas estas cosas van a terminarse. Yo diría más bien que como que empiezan de una manera mucho más fuerte. La vida cristiana no nos exime de luchas, de dificultades, de problemas. Hay valles que tenemos que cruzar, desiertos que tenemos que enfrentar, y lo bonito es que el Señor en esta porción que leímos dice que en todas estas cosas tú y yo podemos ser más que vencedores, y que en Él hay una victoria muy grande, y que nosotros necesitamos aprender a atravesar todo esto que hemos mencionado de la mejor manera. Así es que el título de mi mensaje se llama Resiliencia. Yo sé que usted va a pensar que estoy diciendo mal la palabra, pero puede buscarlo ahí en internet, le doy permiso de que entre. Porque me dicen, no, es resiliencia. No, es resiliencia. Diga conmigo, resiliencia. Y esta es una palabra muy usada ahorita mismo, se escucha mucho
en el mundo humanitario, cuando se trata de llevar ayudas a países en situaciones que atraviesan calamidades de hambre y muchas otras cosas. Y esa resiliencia es llevarles ayuda, pero enseñarles a que a través de esas ayudas ellos puedan realmente proyectarse, aunque hayan pasado por luchas y dificultades. A través de eso que le llegan, que pueda ser una oportunidad para que lo multipliquen. Un ejemplo, se les lleva semilla al África, pero que no se la coman, sino que aprendan a sembrarla para que ellos puedan multiplicar realmente esa semilla. Ese término yo se lo voy a definir. Resiliencia viene de una palabra que describe la capacidad que tiene un material de estar bajo mucha presión y volver a su estado normal. Y yo he traído para ilustrarlo precisamente este elástico. Este es su estado normal, pero si yo lo someto a presión, usted ve, pierde. Mientras está en la presión, pierde su forma. Pero luego este elástico vuelve a su estado normal. He traído también una esponja que si yo la someto a la presión, mire, usted ni la puede ver, ni sabe que tengo una esponja. Pero cuando dejo de presionarla, ella vuelve a su estado normal. Y aunque es una palabra que la oímos ahora mucho y que se habla mucho de ella, realmente lo que es su significado no es nuevo. Resiliencia es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios le ha dado a cada ser humano para poder atravesar los tiempos difíciles de nuestra vida sin que nos destruyan. Esa capacidad que le ha dado a cada ser humano, no le dio a unos más ni a otros menos, nos los ha dado a todos. Como cuando Romanos 12 describe que Él nos ha dado a cada uno de sus hijos una medida de fe. Cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo deposita en usted una medida de fe. Esa medida de fe no me la dio más a mí, más grande, y a ustedes más pequeña. No. Esa medida de fe es igual para todos. Lo que ocurre es que unas personas desarrollan más su fe, toman esa semilla y la desarrollan. ¿Cuándo la desarrollan? Justo a través de dificultades. Se atreven a creerle a Dios, se cimentan su fe en la palabra, le creen a Dios y ven resultados. Y en la medida que usted ve resultados, su fe crece. Es que la fe es como un músculo, que si el músculo usted lo ejercita, este músculo realmente va a ser fuerte. Dicen que dos nietecitos llegaron a visitar a su abuelita. Y entonces la abuelita extendió sus brazos para abrazarlos. Y Juanito le dice a Juanita: oh, mira, Juanita, la abuela tiene el brazo al revés. Parece que no lo entendieron. Porque exactamente. Dice, hay que voltearle el brazo a la abuelita porque lo tiene al revés. Cuando yo oí ese cuento, yo salgo a caminar con pesas. Hago mucho ejercicio para que mis nietos no me digan que tengo el músculo al revés.
sino que mi músculo sea fortalecido. La fe es un músculo espiritualmente hablando, que si tú lo ejercitas, tu fe va a crecer. No le pidas a Dios que te dé más fe, no va a contestar esa oración. Realmente lo que Él te pide es que esa medida de fe tú la puedas usar y día a día te atrevas a creerle. Pues la resiliencia, como lo llaman hoy, es realmente un don que Dios le ha dado como la fe a cada ser humano, porque Él sabía que íbamos a pasar por dificultades, por luchas, íbamos a atravesar desiertos. Hay desiertos a los cuales Dios te lleva, pero hay desiertos en los cuales tú te metes. Dice que Dios llevó a Israel al desierto para probarle lo que había en su corazón. Era su paso hacia la tierra prometida. Y tenían que atravesar 2 años el desierto, pero duraron 40 por su culpa. No era la voluntad de Dios que estuvieran 40 años en el desierto, pero renegaron tanto, se rebelaron tanto, hasta que murieron en el desierto. Pero solo era 2 años y no quisieron entrar en la tierra. Hay desiertos en los cuales Dios nos lleva para atravesar, y cuando Él nos lleva, Él va a estar contigo y Él te va a sacar del desierto y Él te entrará a una tierra prometida que fluirá leche y miel. Pero hay desiertos en los que yo me meto y las consecuencias son terribles. Elías se metió él por un día al desierto y casi se muere. Entró en una depresión espantosa y Dios tuvo que venir en su ayuda. Y entonces le dice, fíjese, le da comida, le da bebida, le vuelve a dar comida, le vuelve a dar bebida y le dice: quiero que camines por 40 días por este desierto hasta llegar al monte Horeb, y ahí quiero encontrarme contigo. En ese pasaje de Primera de Reyes, en el capítulo 19, tú puedes ver la diferencia. Un Elías que entra por un día y casi se muere, pero camina 40 días y dice que caminó fortalecido con la comida que Dios le da. Y cuando Él nos lleva al desierto, Él sabe por qué te lleva, porque tienes palabra, porque has acumulado promesas, porque lo atravesarás en victoria y saldrás en victoria y verás la gloria de Dios. Entonces Él te da esa capacidad que se llama, ¿cómo? Cuando yo diga se llama, ustedes me ayudan a predicar el mensaje y ustedes lo dicen bien duro, ¿ok? ¿Qué se llama? Resiliencia. Pero todos, no se quede con la boca cerrada. ¿Se llama? Resiliencia. ¿Cómo? Resiliencia. No, resiliencia. Voltéese al que está al lado y dígale: no seas bobito, no seas contradictorio, dígale, es resiliencia. Aquí tengo uno que se la sabe y me dice: sí, así es. Entonces es esa capacidad de poder sobreponerse a las dificultades, de poder salir adelante. En el pueblo de Dios hay 2 clases de personas. Hay unas que cuando viene la prueba las derrumbó. Es más, algunos retroceden, no volvieron a la iglesia. Se acabó todo para ellos. Y cuando están pasando por la prueba, le voy a decir qué hacen. Lo primero es que se voltean y le dicen a Dios: ¿por qué? Y la segunda cosa es que le sacan en cara la dian cristiana. Si yo he diezmado toda mi vida. ¿O no? Cierren los ojos todos cierren los ojos. Y honestamente, no lo sabrá. ¿Quién le ha dicho eso al Señor? Honestamente, levante su mano. Téngala levantada, por favor. Abran todos los ojos y miren a su alrededor.
ti en tus caminos. Yo lo único que he hecho es diezmar, obedecerte, ofrendar. No hay ofrenda que pidan que yo no dé. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y la prueba los derrumba. Pero hay otros que pasan por la prueba y a pesar del fuego, a pesar del calor, a pesar de todo, se mantiene. Los vientos son duros, pero se mantiene. Los vientos le botan las ramas, pero se mantiene el arbolito. Le botan las hojas y se mantiene. Se dobla, pero se vuelve a enderezar. Para que lo entienda mejor, es como dos ranitas que saltaban en una cocina. Estaban felices en la cocina. La una se llamaba Sinforosa, la otra se llamaba Margarita. Y estaban brincando y cayeron en un tazón de leche. Y desde que cayeron en el tazón de leche, Sinforosa empezó a decir: qué desgracia, todas unas ranas y en leche. Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Miserable de mí, que hubiera muerto en el agua, pero voy a morir en la leche. Y Margarita le decía: no, de aquí vamos a salir. Pero ¿cómo? Mira, pongo las patas aquí y me resbalo. Tiene tanta grasa esto que yo no puedo salir de aquí. ¿Cómo si las paredes no resbalan? Me voy a morir. Y Margarita le decía: Sinforosa, algo puede pasar. Nosotros vamos a salir de aquí. ¿A qué horas? Glup, 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 ya me ahogué. Y se murió. Pero Margarita, cuando la vio muerta, dijo: no, yo no me puedo morir. Algo tiene que pasar. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Y empezó a decir: tengo que salir de aquí. Empezó a abrir sus patas: tengo que salir de aquí. Y la leche comenzó a batirse: tengo que salir de aquí. Y la batió tanto que se convirtió en mantequilla. ¡Pum! Saltó y salió. Si tiene una mujer al lado, dígale: ¿tú eres Sinforosa o Margarita? Pero si tiene un hombre al lado, diga: ¿tú eres Sinforo o Márgaro? Dios quiere que tú camines no, resiliencia. Dios quiere que tú camines en resiliencia. Yo les pido que me ayuden, que suene más durito. Dios quiere que ustedes caminen en resiliencia. Ok. Ahora voy a mostrarles en términos cristianos. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar las adversidades, las circunstancias difíciles de la vida, la muerte de un ser querido, el desplome económico, la noticia de un cáncer, los conflictos matrimoniales, los conflictos familiares, tantas cosas que de una u otra manera tenemos que atravesar. Pero esa resiliencia es esa capacidad para superar todas esas cosas y que no nos destruyan, sino que al contrario podamos seguir levantados y en victoria. Pero resiliencia también es la capacidad no solo de enfrentar las situaciones adversas, sino la capacidad de transformar esas situaciones adversas en desafíos y en nuevas oportunidades a nuestra vida. Que todo eso se convierta en un desafío o se convierta en una oportunidad. Fíjese usted que los japoneses definen la palabra crisis igual
oportunidad, exactamente. Los japoneses definen la palabra crisis igual oportunidades. Para que lo entienda también un poquito mejor, es como aquel hombre que dijo: ayer yo pasé por tu casa y me lanzaste un ladrillo. Pasaré todos los días para poderme construir un castillo. Convierte eso en una oportunidad. Y cuando miramos nosotros lo que sucedió el 11 de marzo del 2011 en Japón, cuando el tsunami acabó con la vida de 16,000 personas, acabó con tantas viviendas cercanas a la playa. El terremoto no hizo nada. ¿Por qué? Porque ellos habían construido antisísmicamente la ciudad. Pero cuando vino el tsunami, cuando su epicentro fue en el fondo del mar, eso acabó con todos. Las escenas fueron dantescas. Todo lo que se vio por televisión, la gente perdió todo. Es increíble que en un año, Japón reconstruyó el 50% de lo que el tsunami había destruido. Hicieron una exposición en la ciudad de Bogotá. Fue asombroso la forma como reconstruyeron el aeropuerto, cómo comenzaron a reconstruir las calles, las viviendas, las edificaciones. No se quedaron llorando, no se quedaron en luto. Los políticos no se robaron las ayudas ni la plata, como no suele suceder en Montería ni en Colombia entera. Ellos se levantaron, ellos sacaron adelante, porque convirtieron la crisis en oportunidades. Eso se llama. Ahora yo quiero mostrarte personajes de la Biblia que nos pueden enseñar ante las dificultades cómo reaccionaron ellos. Supieron hacer frente a la adversidad sin permitir que la adversidad los destruyera. La Biblia dice que las cosas que sucedieron a otros, al pueblo y a otras personas, quedaron escritas en la palabra para enseñarnos a nosotros, los que nos han alcanzado los fines de este siglo. Y quiero que vamos a Job. Job es un libro precisamente que nos enseña sobre el sufrimiento. Todo el libro de Job habla del sufrimiento. Y vamos a mirar varios aspectos en cada uno de estos personajes. Vamos a mirar, número 1, cuál fue la dificultad que atravesaron. Número 2, cuál fue el motivo por el cual la atravesaron. Número 3, cuál fue la reacción ante esa dificultad. Y número 4, cuál fue el resultado después de atravesar la dificultad. Miremos primeramente a Job. Primero quiero mostrarte cómo lo describe el capítulo 1, versículo 1 y 2, cómo habla de Job. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, recto, temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal. Dice el versículo 1 que le nacieron, el 2 dice hijos e hijas. Y si usted sigue leyendo versículo 3 y versículo 4, comienza a describir las posesiones de Job. Habla de su parte espiritual, habla de su parte emocional, tenía una familia grande, y habla también de su parte material. Dios lo había prosperado. Tenía vacas, tenía bueyes, tenía ovejas, tenía camellos. Tener un camello en ese tiempo era como tener hoy un tractor Caterpillar o John Deere. Ese era el costo. Y describe que era el hombre más rico de todos los orientales. Pero ¿cuál fue la dificultad de Job? Cuando usted sigue leyendo, se da cuenta que él recibe una noticia.
viene uno de sus empleados que había sobrevivido a la catástrofe y entonces comienza a declararle a Job desde el versículo 14. Dice que vino un mensajero y él le dice: vino un viento fuerte y acabó con el ganado y acabó con los obreros y mató a tus hijos murieron, solo yo quedé. Todo se perdió en un momento, la riqueza, los hijos amados, perdió todo. Pero cuando usted sigue leyendo, también perdió la salud. Le vino una sarna que dice que tuvo que sentarse en medio de la ceniza y rascarse porque su cuerpo se llenó de llagas. ¿Cuál fue el motivo de que él sufriera todo esto? El motivo fue un conflicto cósmico entre el bien y el mal. ¿Qué sucedió? Después de describir la riqueza y la prosperidad emocional y espiritual de Job, dice la palabra que un día vinieron a presentarse delante de Jehová, verso 6, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás dijo: de rodear la tierra. Y es Dios quien le pregunta: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Dios le dice a Satanás: él es perfecto, él es recto, él es un hombre íntegro, es temeroso de Dios, es apartado del mal. Y Satanás, en ese conflicto cósmico entre el bien y el mal le responde al bien: ¿acaso te teme Dios, Job, a ti de balde? Le has dado todo, lo has bendecido, y aparte de eso, todo lo que lo has bendecido se lo has cercado, de tal forma que el infierno ha sido lanzado contra él, pero no hemos podido penetrar porque hay un cerco protector. Y Satanás le dice a Dios: pero déjame que yo lo toque, permíteme que yo lo toque y que le ataque sus hijos y sus bienes, y verás cómo reniega de ti. Y es lo que acabo de describir. En un día perdió todo. La dificultad que atravesó, el motivo de la dificultad, pero vemos su reacción ante la dificultad. Y aunque Job no entendía lo que estaba pasando, algo hermoso es que soportó la prueba, y en medio de la prueba él lanza esta expresión. Mire, versículo 20 y 22 del capítulo 1 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y después de perder 10 hijos, después de perder toda su riqueza, después de perder la salud, no perdió uno, perdió 10. Perdió todo lo que tenía. Y este hombre llora, rasga sus vestidos de luto. Es normal, es humano. No estoy hablando de un estoicismo, estoy hablando de una realidad. Lloró, hizo duelo, pero ¿sabe qué hizo después? Se postró en tierra y adoró. ¿Y sabe lo que dijo en medio de su adoración? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Léalo conmigo. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, verso 22, no pecó Job ni le atribuyó a Dios
despropósito alguno. Y cuando perdió la salud, la mujer vino delante de él en el capítulo 2, en el versículo 9. Dice, le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. Yo digo, ay Señor, ¿por qué no se llevó primero a esa mujer? Y el versículo 10, en medio de su dolor, de su enfermedad, mire lo que él responde: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué mujer? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice, en todo esto Job no pecó con sus labios. No le dijo, ¿por qué? No entendía, pero adoró y siguió firme. Cuando usted va al capítulo 19 del mismo libro de Job, el versículo 25, la prueba había avanzado. Ahora estaban los 3 amigos frente a él. Por 7 días no le hablaron absolutamente nada. Por 7 días lo miraron de pies a cabeza. Y no hay nada más terrible que alguien se siente y te mire y no te hable. Y seguramente tú dices, pero dígame algo. Después de 7 días lo empezaron a condenar. Y todo el proceso del libro son los 3 amigos hablándole que lo que le había pasado era porque su vida estaba en pecado, porque le había fallado a Dios. Déjeme decirle algo, no siempre pasa eso. Hay tiempos donde tú te sales y te expones, y la enfermedad y muchas cosas como resultado de tu desobediencia. Pero sabes, hay gente santa que pasa por dificultades como esta y no es por pecado. Y en el caso de Job no era por pecado. ¿Y por qué le pasó eso? Algo tiene escondido. No tiene nada escondido. Por eso dije al principio, no estamos exentos de prueba. Es más, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Como dice Hebreos 10, por un poquitico de tiempo tendréis que pasar por diversas pruebas, pero luego es un poquitico de tiempo, pero luego yo te mostraré la gloria. Entonces vemos aquí la reacción de Job. Y Job dijo en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cuál fue la prueba? ¿Cuál fue el motivo de la prueba? ¿Cuál fue la reacción ante la prueba? Y déjeme ir a la última parte de lo que Job experimentó. ¿Cuál fue el resultado después de la prueba? ¿Qué pasó con Job? Cuando usted va al capítulo 42, es el epílogo del libro, es la finalización del libro. Y usted va a ver allí que después de todo ese proceso, todos los 41 capítulos hablan del proceso de Job. Pero cuando usted llega al capítulo 42, allí usted encuentra los resultados. Número 1, él pudo mostrar resiliencia. Resistió la prueba con lealtad a Dios. Esto me gusta, lealtad a Dios. Lealtad es más que fidelidad. Una persona en la iglesia o en su trabajo puede ser fiel y no necesariamente leal. Por eso fidelidad no es lo mismo que lealtad. Un ejemplo, fidelidad, te asignaron en la iglesia un trabajo o tú trabajas en una empresa y tú eres el primero en llegar y tú haces tu trabajo con excelencia.
cumples todo. Es más, recorres la milla extra. Eres el último en salir de la iglesia o de la empresa. Llegas ahora, haces todo, eres fiel a lo que se te ha asignado. Pero aún estando en la iglesia, tú hablas mal de tus pastores, de tu jefe, los criticas. Eres fiel al trabajo, pero eres desleal en tu corazón. Igual con Dios. Por eso mencioné diezmo todos los meses. Te sirvo. Has sido fiel. ¿Por qué? ¿Por qué mi vecino que anda metido en el narcotráfico, que hace aquí, que hace allá, que por aquí, a ese no le pasa nada? Tú eres más justo que Dios. Dios no cobra sus cuentas al otro día como tú. Pero de que llega el cobro, va a llegar. Pero Job pasó con lealtad la prueba. Su fe fue probada y fue aumentada. Otro resultado fue el enriquecimiento en el conocimiento de Dios. Mire el capítulo 42, versículo 1 en adelante dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco, Señor, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas, mire, en medio de la prueba lo que dice, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Estamos hablando de uno que fue molido como trigo. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré ahora y tú me enseñarás. Y mire esto, versículo 5. De oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven y te contemplan. Ese era el hombre que describe el versículo 1 como recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era buen hombre. Pero en aquel tiempo era un hombre religioso en su esfuerzo. Y la religión te da una imagen pálida de Dios. Pero al pasar la prueba, él aprende a conocer a Dios en una dimensión que no conocía. Y lo único que yo te puedo decir es que cuando uno atraviesa una prueba de la manera correcta, uno aprende a conocer a Dios. Él se va a manifestar. En una crisis económica lo conocerás como lo conoció Abraham cuando sacrificó a Isaac, cuando por fin Dios proveyó el cordero para el holocausto y le puso Jehová Jireh, el que provee. Lo conoció a los casi 100 años cuando la promesa no había llegado de dar hijos y él tuvo que manifestársele a los 100 años cuando ya él, aunque tenía una promesa, había perdido la esperanza y Dios vino y se le manifestó como el Shaddai, el Todopoderoso. Justo lo que necesitaba Abraham, 100 años. Yo ya no puedo tener hijos. ¿Cómo voy a engendrar si tengo 100 años? Y se le manifiesta con dos nombres. Él, el que existe en sí mismo, Elohim, y Shaddai, que viene de la palabra hebrea Shad,
que significa el pecho de una madre que lacta. Y le dijo: Abraham, tienes 100 años, pero yo te voy a nutrir, te voy a dar vigor, te voy a fortalecer. A 100 años, Abraham, con mi vigor y mi fuerza, podrás engendrar, y Sara podrá concebir. Y si usted mira la vida de Abraham, cada prueba le trajo una revelación de Dios. Y usted y yo, la manera más grande de conocerlo es a través de las dificultades. Lo conoceremos como el fiel que es, como el proveedor que es, como el que peleará tus batallas, como Sidkenu, el que hará justicia cuando te hagan injusticia, el que es Shama, el que está presente aunque todo el mundo te haya abandonado. Y Job dijo: de oídas yo te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven y te contemplan. Wow. Y el último resultado en la vida de Job está desde el versículo 10. Con esto se cierra el libro. Y mire lo que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. 42:10. Léalo. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, léalo bien duro, y aumentó, léalo más duro, el doble todas las cosas que habían sido de Job. Siga leyéndolo. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Lea más fuerte: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, antes tenía 7,000, 6,000 camellos, antes tenía 3,000. Diga: 6,000 tractores Caterpillar y John Deere. Dígalo duro. 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Karen Hapuk. Y dígalo fuerte: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Diga: allí nació el concurso de Miss Universo. Pero le dio salud cuadruplicada. Lea el último versículo 16. Después de esto, vivió Job, ¿cuánto? 140 años, y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, y murió Job lleno de días. Dios le restituyó. Y cuando tú pasas una prueba practicando la Dios te dará la victoria. Y escuche: y tu postrer estado será mucho mayor que el primero. Creo que me alcanza el tiempo para hablar de otro personaje: el apóstol Pablo. Pablo fue otro hombre que pasó por muchas, pero muchas dificultades. ¿Cuáles fueron las dificultades que el apóstol Pablo vivió? Cuando uno lee
su vida, realmente se da cuenta de todo lo que pasó. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16 en adelante, mire lo que él dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, permítame decirle, él está diciendo aquí esta leve tribulación momentánea. Mire lo que él está pensando, porque esto se llama cómo él enfocaba la prueba, cómo él enfocaba la adversidad, cómo él enfocaba la situación difícil que él tenía que atravesar, y la llama esta leve. ¿Qué es leve? Algo pasajero, algo ligero. El peso de la prueba lo considera casi nada. Tribulación. Y luego dice momentánea. Habla del tiempo de la prueba y lo llama momentánea. Esto va a pasar. Eso va a pasar. Alguien que tiene resiliencia, cuando te ve en dificultad, dice para consolarte: pero esto va a pasar. Y tú le contestas, si eres sinforosa, dice: ¿y cuándo va a pasar? Si yo ya llevo como 5 años, ¿cuándo va a pasar? No sé, pero va a pasar. Sí, pero dígame cuándo. Pero va a pasar. Y usted le puede decir: es momentánea. Ahora quiero mostrarle cuál era la leve tribulación momentánea de la cual está hablando Pablo. Acompáñeme a 2 de Corintios 11, versículo 23. Él está haciendo su defensa de su apostolado ante gente que lo estaba apremiando, juzgando mal, condenando. Se habían levantado contra él, ponían en duda su apostolado, y él está aquí defendiéndose, y él aquí comienza a describir esa leve tribulación momentánea. Versículo 23, léalo conmigo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y aquí comienza a describir la leve tribulación momentánea. Dígalo conmigo: en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces, léalo, he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto, para Pablo, era lo que él llamaba una leve tribulación momentánea. Diga al que está al lado: ¿de qué te quejas, cabezón? ¿De qué te quejas? Esas eran sus dificultades. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Qué motivó esas dificultades? ¿Cuál era el motivo? Se lo resumo en esto. Míreme: la predicación del evangelio.
Porque Pablo predicó el evangelio desde que se convirtió hasta que murió. ¿Qué motivó toda esta adversidad, toda esta lucha, todo esto? La predicación del evangelio. ¿Cuál fue la reacción de Pablo ante esa dificultad? Jamás usted lo vio quejarse. Cuando había hambre, él dijo: yo estoy listo para carecer como para tener en abundancia. Qué lindo. Siempre estaba contento. Esa fue su reacción. Por eso él dice: esta leve tribulación momentánea. ¿Y cuál fue el resultado de esta tribulación momentánea? Que el evangelio fue predicado por él en todo el mundo conocido y por otros a quien él instruyó. Acompáñeme al libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Pero permítame decirle dónde está él cuando él está escribiendo esta epístola. Está en la cárcel. Fue uno de sus tiempos de encarcelamiento. Ahí está. Y él está escribiendo esta epístola, que es una de las epístolas más hermosas. Se le ha llamado la epístola del gozo, porque la palabra gozo y la palabra regocijo, si usted lee esta epístola, sobreabundan en toda la carta. Y esa palabra gozo y regocijo en el griego está hablando de una expresión que hace saltar de alegría, pero está encarcelado. Y como una persona desde la cárcel puede escribir esta carta que es gloriosa, saturada de gozo. El resultado de todo esto, mire lo que él dice, versículo 12 de Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, les está escribiendo a los hermanos que están en Roma. Quiero que sepáis, a los filipenses, desde donde él estaba en la cárcel en Roma, perdón. Y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Paro allí antes de seguir con el siguiente versículo. Mire lo que le está diciendo: yo estoy encarcelado, pero mis prisiones han sido victoriosas, porque mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio romano, porque cada 4 horas le cambiaban la guardia de soldados. Cada 4 horas venían 4 soldados nuevos. Y Pablo comenzó en esas 4 horas a esos 4 soldados a compartirles el evangelio. Él estaba preso, pero su boca no estaba preso. Él no estaba en la cárcel llorando: qué desgracia, voy a morir en la cárcel. Todavía que yo muriera en un coliseo predicando, pero en la cárcel. No, él no dijo eso. Él aprovechó los 4 guardias y los llevó a los pies de Cristo, y le cambiaron la guardia, y los otros 4 los ganó para Cristo, y los otros 4 día a día, noche a noche, no cesó de compartir, a tal punto que dice que en todo el pretorio romano sus prisiones se hicieron patentes en Cristo, porque se ganó a todo el pretorio romano para Cristo.
Y entonces dice algo más. No solamente se ganó al pretorio, sino que en el versículo 14 dice que sus prisiones redundaron para bien del evangelio. Entonces dice: y la mayoría de los hermanos que están en Roma cobran ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Qué decían sus hermanos en Cristo en Roma? ¿Sabe lo que decían? Si Pablo, que está preso, que está atado de cadenas, él no para de predicar, no le da miedo, nosotros que estamos libres, nosotros que estamos afuera, ¿cómo no vamos a predicar el evangelio? Eso se llama, me gustaría que me lo dijera más duro, eso se llama. Me gustaría oír la voz de los hombres que son machos remachos. ¿Eso se llama? Muy bien. Pero usted me lo dijo mal. Usted me lo va a decir 10 veces ahora. Dígalo. ¿Cómo? Resiliencia. Ok. Concluyo mi mensaje. La vida no nos pide llegar al primer lugar siempre. Lo que nos pide es no rendirnos nunca. Que seamos personas que ante una situación difícil o una situación traumática, no permitamos que ello nos aplaste o nos destruya, sino que podamos levantarnos en medio de las cenizas. Ese es el secreto de los grandes triunfadores. Son la clase de personas que esas dificultades las llevan a un nivel superior y transforman esa situación difícil que están atravesando en algo edificante, en un desafío. Saben que su dolor que vivieron les ayudará a otros. Saben que la experiencia que vivieron un día le va a servir a otros para impulsarlos, para animarlos. Tendrán los consejos precisos y la palabra precisa para poder estimular a otros. Romanos 8 dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No podemos lamentarnos. Las situaciones pueden ser muy difíciles. Es más, esta tarde hay gente seguramente que todavía está atravesando dificultades. ¿Cómo me gusta el Salmo 84? Ese salmo hermoso que dice, comienza diciendo: bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. Y luego dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. No dice que Dios cambia el valle de lágrimas. Dice que ese varón que confía en Jehová y que cuya confianza es Jehová, atravesando el valle de lágrimas, el valle de dolor, esa persona cambia, decide cambiar su valle de lágrimas en fuentes de aguas. No le destruye la prueba, pero cambia esa situación en una oportunidad, en algo bueno,
en algo grande. Y permítame cerrar este tiempo que les he hablado de resiliencia, ya no citando a Pablo, ya no citando a Job, y podría hablarle de otros tantos, pero quiero hablarles de alguien de nuestro tiempo. Una noticia que usted tuvo que haber visto en la televisión. El 28 de marzo del año 2014, la noticia nos presentó un caso dolorosísimo de un hombre que atacó a una niña llamada Natalia Ponce de León con ácido. ¿Por qué la atacó? Vivía obsesionado con ella. La niña no le hacía caso. Ella había ido a hacer una especialización, creo, a Francia, y había vuelto para trabajar con su mamá en un negocio. Estaban planeando absolutamente todo. De pronto le llamaron por el citófono, el de la portería, y le dio el nombre de un joven que había sido su exnovio. Ella obviamente era amiga de él, y ella bajó. Y cuando salió del apartamento a buscarlo del edificio, estaba este otro hombre y tomó ácido. Y el ácido que derramó sobre su cara le destruyó totalmente su cara. Era una mujer muy bonita, con sueños. No tenía 35 años, creo. Y su cuerpo quedó quemado en un 30%. Y en medio de todo el dolor, en medio de toda la desesperación, porque los que vimos su rostro, ella por mucho tiempo ha tenido que usar una máscara, es que su rostro quedó totalmente desfigurado. Y fueron cantidad de operaciones en el Hospital Simón Bolívar, especializado en quemaduras, reconstruyendo. Obviamente no va a quedar, pero en medio de ese dolor, en medio de sentir que todo se le terminó, ella dice en su testimonio que pensó en suicidarse. Su única salida ahora era suicidarse. Y mientras planeaba todo, mientras caminaba por uno de los corredores, comenzó a oír el lamento de otras mujeres quemadas también con ácido. Mujeres pobres. Al fin y al cabo, los amigos de ella la rodearon. Ella vivía al norte de la ciudad de Bogotá, cerca a mi casa. Gente la apoyó, gente la ayudó, pero hay gente que no tenía quien la apoyara. Y en medio de ese dolor, ella tomó una decisión: no suicidarse, sino abrir una fundación y trabajar para ayudar a otras a superar su crisis y salir del dolor. Ella dice: quiero sanar este dolor ayudando a los demás. Y lo primero que hizo fue la fundación. Pero el 17 de enero de este año la vimos salir en televisión junto al presidente Santos, porque ella hizo una propuesta de ley y la ley fue aprobada. Es la ley 1733, llamada la ley Natalia Ponce de León.
La promulgó el presidente Santos. Y esa ley dispone que todos los atacantes de ácido esto sea considerado como un delito en sí mismo. Antes era considerado como un delito en lesiones personales, pero hoy es considerado como un delito en sí mismo, como un asesinato. Y las condenas van desde los 10 años hasta los 50 años. Decidió no suicidarse. Decidió trabajar a favor de otros, invertir su vida a favor de otros. Tomó su dolor, tomó su destrucción, tomó todo y lo transformó en vida. De hecho, están juzgando al chico en estos días. Eso se llama usted y yo. Podemos atravesar el valle y podemos atravesar la tempestad y podremos atravesar cualquier área de nuestra vida, por dura que sea, parados en victoria y transformando toda esa ruina, todo eso en algo bueno. Yo crecí con una mamá cabeza de hogar. Mi madre murió a los 87 años. Quedé huérfano a los 4 años. Fui la última de 6 hermanos. Así es que al tener 4 años, mamá quedó en medio de un tiempo difícil, donde la mujer no tenía las oportunidades que hoy tiene. Tenía 34 años. Se murió el hombre de su vida, un gran padre, y le tocó empezar de menos cero. Yo vi a mi madre llorar muchas veces. Y muchas veces lloró mientras me tenía en sus faldas. Y sus lágrimas cayeron muchas veces sobre mi cara. Pero también vi a mi madre pararse y secar sus lágrimas. Y siempre decía esto: la vida tiene que seguir. Y la vida siguió. Vino un incendio y acabó con lo que había comenzado, pero la vida siguió. Se le murió su mamá, que era un apoyo, pero la vida siguió. Se murió su suegra, mi abuela, pero la vida siguió. Se murió su hijo, el cuarto de nuestros hermanos, pero la vida siguió. No tenía al Señor, pero el Señor la tenía a ella. Yo tuve el privilegio de llevarla a los pies de Cristo. Yo tuve el privilegio de bautizarla. Yo fui su mentora. Yo la discipulé. Y también a los 87 años tuve el privilegio de enterrarla. Yo la llamé mi roble, porque las tempestades no la derribaron. Fue amada por sus nietos, amada por sus bisnietos. Al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Quitó el oxígeno y dijo: ya llegó el tiempo. Murió en Cristo, rodeada de sus generaciones. Eso en esa mujer se llamó. Póngase en pie, por favor. Caminaré por el fuego y
por la oscuridad, caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Señor, yo no sé cuántas personas aquí están pasando por tiempos difíciles. ¿Cuántas han llevado ya un tiempo en ello? Pero yo he traído una palabra que he sentido fuerte en mi corazón, y seguramente tú has querido hablarles. Y hoy te pido, Señor, que este don maravilloso de resiliencia que tú has depositado en cada uno de nuestros corazones pueda brotar para poder pasar el valle de lágrimas y transformarlo en fuentes de aguas vivas. Te hemos conocido, sabemos quién eres tú, sabemos que nos amas y que no nos dejarás hundirnos en el mar tempestuoso, sino que vendrás caminando sobre las mismas aguas de la tempestad y subirás a nuestra embarcación y se hará grande paz en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a encauzar las cosas a bien. Ayúdanos a transformar las cenizas y las ruinas y la desolación en cosas buenas. Ayúdanos, Señor, a pasar nuestros tiempos difíciles, no quejándonos, sino dándote la gloria. Que podamos hacer como Job, que podamos llorar porque las cosas duelen, pero no quedarnos llorando, sino que podamos adorarte y exaltarte. Y queremos levantar nuestras manos ahora, no importa lo que hayamos pasado, y decirte: te amaremos y te seguiremos adorando y te exaltaremos. Vamos, dele al Señor palabras de adoración y de exaltación, no importa la prueba. Vamos, yo quiero oírte expresarle a Él tu adoración.
Y gracias, Señor, porque tú estás aquí y porque harás grandes cosas. Pero mientras las haces, que nuestro corazón te adore y te exalte, Señor. Porque luego vendrán tiempos de bendición, de restitución. Y la mejor adoración que te podamos dar será en el tiempo de la dificultad, cuando nuestro corazón está quebrantado, que exhale el perfume de la adoración. Te damos gracias, Señor.